Mi esposa me dejó por no ser ambicioso. 5 años después rogó volver al ver mi éxito. Hace unos días, me crucé con Claudia y mis padres en un mercado al sur de la ciudad. Fue tan de repente que por un instante pensé que era una alucinación. Estaban los tres juntos, como si el tiempo no hubiese pasado, como si no hubieran jugado en equipo para derrumbarme cuando más necesitaba apoyo. Me detuve en seco, con una bolsa de café en la mano y una mezcla de rabia, confusión y, sí, una pizca de satisfacción que me ardía como hierro caliente en el pecho. No sabían que yo los había visto. No al principio. Pero yo me quedé ahí, congelado, como si mis pies hubieran echado raíces en el concreto. Y mientras los observaba conversar y reír como si fueran una familia perfectamente funcional, una sola pregunta me taladraba la cabeza. ¿Qué están haciendo aquí? Para entender el dolor que me atravesó ese día, hay que volver 5 años atrás, cuando todavía era alguien que creía que el amor bastaba, que la familia podía equivocarse pero siempre encontraría el camino de regreso. Y que la vida, en su caos, tenía algo de justo. Pero ese hombre ya no existe. Lo destruyeron. Y tuve que reconstruirme desde los escombros. Crecí en una casa donde el amor venía con condiciones. Mi papá, Héctor, era uno de esos abogados que parecen vivir dentro de un traje. Hombre duro, brillante, con una lengua filosa y una obsesión con el éxito que solo entendía si venía con títulos, propiedades o una oficina con vista panorámica. Mi mamá, Lorena, no se quedaba atrás. Tenía su propio estudio de diseño de interiores y un talento casi artístico para disfrazar su frialdad con cortesía. Desde niño supe que no encajaba. A ellos les gustaban los trofeos, los reconocimientos, las medallas colgadas en la pared. A mí me gustaban los días tranquilos, las conversaciones sin juicio, las ideas que no siempre implicaban escalar, competir o pisar a alguien más para llegar más alto. Estudié administración en una universidad privada, buena, aunque no lo suficiente como para que mi papá presumiera de mí con sus colegas. Me gradué sin honores, pero con algo que me parecía más valioso, una idea clara de lo que quería hacer con mi vida. Yo no soñaba con Wall Street. No me imaginaba con traje y corbata en un banco de inversión. Yo quería construir algo pequeño, cercano. Algo mío. Y por eso, cuando me ofrecieron un puesto de gerente en una cafetería local en la zona norte de Monterrey, no lo dudé. No era el trabajo de mis sueños, pero era el comienzo. Cuando se lo conté a mis padres, lo primero que dijo mi papá fue: ¿vas a servir cafés con esa educación? Y lo peor es que lo dijo en serio. Luego conocí a Claudia. Ella era luz. Risa fácil, mirada que parecía decir te veo incluso cuando yo mismo no quería verme. Era espontánea, soñadora, intensa. Al principio pensé que había encontrado en ella a alguien que entendía mi forma de mirar la vida. Alguien que no necesitaba que yo fuera el reflejo de los logros de nadie. Salíamos a caminar sin rumbo, hablábamos durante horas, cocinábamos platos improvisados que sabían ahogar. Me decía que le gustaba como yo no me dejaba llevar por la ambición vacía, como priorizaba mi paz antes que la competencia. Nos casamos 2 años después. Fue una boda sencilla, íntima. Mis padres fueron, sí, pero era obvio que para ellos todo aquello era una decepción con banquete. Durante los primeros meses, creímos que el amor alcanzaba. Yo trabajaba todo el día, volvía cansado pero con el corazón contento. Y Claudia me esperaba con una sonrisa, o con el silencio cómodo de quien no necesita palabras para acompañarte. Pero como todas las cosas frágiles que parecen eternas, algo empezó a deshacerse. Y fue tan lento que casi no lo noté. Claudia comenzó a pasar más tiempo con mis padres. Visitas ocasionales que se convirtieron en almuerzos semanales. Almuerzos que se alargaban hasta la cena. Y luego, empezaron las frases nuevas en su boca. Frases que no le pertenecían. ¿No has pensado en buscar algo más grande? ¿De verdad crees que puedes mantener una familia con ese sueldo? Tú eres capaz de más, Mauricio. No te estás exigiendo lo suficiente. Al principio intenté ignorarlo. Creí que eran comentarios aislados, preocupaciones normales. Pero Claudia empezó a volverse distante. Me miraba como si yo me hubiera convertido en una versión menos brillante del hombre que amó. Como si estuviera envejeciendo en cámara rápida ante sus ojos. Una noche, después de una cena especialmente tensa con mis padres, donde mi madre no paró de hablar sobre el hijo de una amiga que recién había comprado su segundo departamento en la ciudad, Claudia explotó. No puedo más, Mauricio. Me estoy ahogando. ¿Cómo puedes conformarte con tan poco? Lo dijo como quien escupe algo que llevaba mucho tiempo atragantado. Yo no supe qué contestar. Porque en ese momento, entendí que no era solo ella hablando. Era mi familia hablando a través de ella. Era mi fracaso convertido en eco. Me acosté esa noche al lado de una extraña. Lo que vino después fue una muerte lenta. El divorcio no fue de papeles.
Fue de gestos. De miradas que evitaban cruzarse. De camas compartidas donde el frío no venía del aire, sino de la distancia emocional. Y cuando por fin Claudia me pidió el divorcio, lo hizo con una tranquilidad tan ensayada que me rompió por dentro. Como si ya lo hubiera decidido mucho antes. Como si yo fuera solo el último obstáculo antes de su nueva vida. Lo más cruel fue enterarme, semanas después, de que mis padres habían sido parte del plan. Que la habían animado. Que le ofrecieron quedarse en la casa de huéspedes mientras reorganizaba su vida. Que le dijeron, palabras textuales según me contaron: eres una mujer brillante, no puedes seguir con alguien que no tiene ambición. Yo era ese alguien. Me dejaron solo. No solo mi esposa. También mi madre. También mi padre. Esa familia que decía querer lo mejor para mí. Lo mejor, pero no conmigo. Corté todo contacto. Apagué mi teléfono. Me mudé a Saltillo por un año. Luego a las afueras de Guadalajara. Empecé de cero. Dormía en una cama prestada. Comía lo que podía. Y lloraba más de lo que me gusta admitir. Pero no me rendí. No porque fuera fuerte. Sino porque estaba vacío. Y cuando uno toca fondo, no queda otra que construir desde ahí. Años después, volví a Monterrey. Más fuerte. Más enfocado. Y con un plan. Abrí mi primera cafetería en una zona residencial al poniente. Luego una segunda. Después una tercera. Hoy, tengo 6. Y ahora, después de tanto tiempo, ellos reaparecen. Sonrientes. Cálidos. Como si nada hubiera pasado. Pero yo sí recuerdo. Recuerdo cada noche en que dudé de mí. Cada día en que el silencio fue mi única compañía. Cada vez que pensé que, tal vez, ellos tenían razón. No se puede borrar un pasado como ese con una sonrisa. Ni con un te extrañamos. En el mercado, Claudia fue la primera en reaccionar. Me vio, y por un momento, lo juro, sus ojos se humedecieron. Como si el pasado le hubiese dado un bofetón en pleno rostro. Como si al verme, de pie, seguro, sereno, dueño de mi espacio, entendiera todo lo que perdió sin siquiera saberlo. Mauricio, dijo, apenas audible. Mi madre, Lorena, se acercó con una sonrisa tan perfectamente falsa como recordaba. Qué sorpresa verte, hijo. Nos preguntábamos si estabas por aquí. Mi padre, Héctor, se mantuvo detrás, con su habitual postura de hombre intocable, pero lo vi, esa leve curvatura en los hombros, la tensión en el entrecejo. Nervioso. Casi incómodo. Han pasado años, fue todo lo que pude decir. Años demasiado largos, dijo mi madre. No deberíamos haber esperado tanto. Pero el orgullo, ya sabes, a veces nos hace decir y hacer cosas que no sentimos de verdad. La hipocresía en sus palabras casi me hace reír. Porque si algo les sobraba a ellos era orgullo. Y si algo les faltaba era conciencia. No fue orgullo, respondí, mirándolo sin parpadear. Fue abandono. Fue traición. Fue elegir a otra persona por encima de mí, una y otra vez. Mi padre dio un paso adelante. Lo vi tomar aire como si le pesara cada palabra. Claudia era parte de la familia. Solo queríamos lo mejor para ella, y para ti. ¿Y lo mejor para mí era dejarme solo cuando más los necesitaba? Repliqué. ¿Humillarme en cada conversación? ¿Tratarme como si fuera un proyecto fallido que debía corregirse? Nadie dijo nada. Ni un solo lo siento honesto. Solo silencio. Ese silencio cobarde con el que los culpables intentan esquivar su parte. Entonces Claudia habló. Yo, sé que cometí errores, Mauricio. Me dejé influenciar. No supe ver el hombre que tenía al lado. Se le quebró la voz, pero no me conmovió. Sí supiste verlo. Solo que no era lo que te vendieron como ideal. La conversación derivó en trivialidades incómodas por unos minutos. Comentarios sobre el negocio, sobre cómo habían oído hablar de mis cafeterías, sobre lo exitoso que parecía ser todo. Pero yo no escuchaba eso. Escuchaba otra cosa, oculta detrás de sus palabras. Ahora que vales algo, queremos acercarnos. Cuando Claudia me preguntó si podían visitarme algún día, solo respondí. No lo creo. Y me fui. Caminé sin mirar atrás. Porque esa escena no era real. Era un espejismo. Una ilusión construida por gente que me desechó cuando no le servía. Esa noche no dormí. Estaba agitado, lleno de pensamientos. La voz de Claudia, la cara de mi madre, la mirada contenida de mi padre, todo giraba en mi cabeza. Y entonces comenzaron los mensajes. Primero un número desconocido. Era mi madre. Después mi padre. Luego Claudia.
Todos, de formas distintas, intentaban lo mismo, reabrir una puerta que ellos mismos habían sellado años atrás. Decían que querían explicarse, limar asperezas, hablar como familia. Claudia, especialmente, fue más emocional. En uno de sus mensajes me escribió: sé que lo arruiné. Sé que no supe estar a tu lado cuando más lo necesitabas. Pero necesito que sepas que siempre te admiré, aunque no lo dijera. No respondí. Lo pensé. Varias veces. Pero no respondí. Porque recordaba los días en que mis mensajes se iban al vacío. Las llamadas ignoradas. Los cumpleaños olvidados. Las veces en que fui invisible para ellos. Y justo cuando el silencio parecía haber funcionado, reaparecieron. En persona. Un viernes por la tarde, mientras revisaba cuentas en mi oficina, uno de los chicos del local entró nervioso. Mauricio, hay unas personas afuera. Dicen que son tu familia. Salí. Y ahí estaban. Los tres. Claudia, mi madre y mi padre. De pie. A las puertas del negocio que alguna vez les pareció una pérdida de tiempo. ¿Qué parte de no estoy interesado no entendieron? Les dije con frialdad. No venimos a insistir, mintió mi madre. Solo queríamos verte. Decirte algo cara a cara. Les di 5 minutos. Ni uno más. Nos sentamos afuera, en una de las mesas. El aire era tenso, el tipo de tensión que se clava en la piel como aguja invisible. Mi padre habló primero. Sabemos que nos equivocamos. Que no te dimos el apoyo que necesitabas. Creímos que te estábamos empujando a ser mejor, pero te estábamos alejando. Mi madre continuó. Pensamos que estábamos protegiendo a Claudia y a ti. Pero ahora vemos cuánto daño hicimos. Los escuchaba. Y algo dentro de mí se revolvía. Porque sonaban tan ensayados, tan coordinados. Como si hubieran practicado esa escena. Y entonces Claudia, con lágrimas contenidas, dijo: yo tampoco supe valorarte. Pensé que necesitaba más, cuando en realidad tenía todo. Me dolió escucharla. No porque aún la amara, sino porque durante años deseé esas palabras. Y ahora que las decía, no sabían a verdad. Sabían a culpa tardía. ¿Y ahora qué? Pregunté. ¿Quieren que los perdone y todo vuelva a ser como antes? Mi madre negó con la cabeza. Mi padre dijo algo sobre reconstruir puentes. Claudia habló más bajito. Tal vez, incluso podríamos hablar nosotros dos. Siento que aún hay cosas sin cerrar. Ahí supe la verdad. No habían venido por amor. Ni por redención. Habían venido porque ahora valía la pena estar cerca de mí. Porque ahora tenían algo que perder. Y yo era eso. No necesito reconstruir nada, dije con calma. Ya lo hice. Sin ustedes. Sin su apoyo. Sin su amor. No me hace falta nada de lo que vienen a ofrecer ahora. Se quedaron en silencio. Yo me puse de pie. Les extendí una sonrisa que no llegó a mis ojos y añadí: gracias por venir. Ahora, por favor, márchense. Y me fui. Esta vez, sin dudarlo. Sin mirar atrás. Sin peso en el pecho. Porque esta vez, el control era mío. Durante las semanas siguientes a ese encuentro, los mensajes no cesaron. Ya no venían de mis padres ni de Claudia. No, ahora usaban nuevos emisarios, tíos, primos, amigos de la infancia. Personas con las que no hablaba desde hacía años, pero que, de pronto, tenían mucho que decir sobre el valor de la familia y lo difícil que es el perdón. Tu mamá me contó que hablaron, me dijo un primo por mensaje de voz. Está muy dolida. ¿No crees que ya es hora de dejar atrás lo que pasó? ¿Dejar atrás? Ignorar los años de desprecio, las miradas de decepción, los comentarios hirientes que se repetían como mantras. ¿Olvidar que me arrancaron lo que más amaba y me dejaron solo a lamerme las heridas? No respondí. No lo haría. Sabía que todo era parte del mismo juego. Esta vez, el anzuelo era mi éxito. Mi independencia. El haber demostrado, con hechos, que podía construir algo sin ellos. Y eso no se perdona fácilmente. Un día, incluso apareció un viejo amigo de la universidad. No éramos cercanos, pero me escribió por Facebook, hablándome de lo orgulloso que estaba de mí y mencionando lo bien que hablaban de mí mis padres. Fue ahí cuando supe que ellos estaban usando mi nombre. Mi historia. Que se estaban colgando la medalla de ser los padres del tipo que logró levantar 3 cafeterías en Austin. Que ahora sí valía. Me hervía la sangre. Pero la gota que colmó el vaso llegó un lunes por la mañana. Había llegado temprano al local, como siempre, y estaba revisando unas facturas cuando mi encargado se acercó con una expresión tensa. Mauricio, ¿hay alguien afuera?
Es tu mamá. Salí, no con miedo, sino con rabia contenida. Y ahí estaba ella. Sentada en una de las mesas, con una carpeta entre las manos y el rostro cansado. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo, dijo. 5 minutos. Solo eso. La miré. Y aunque cada parte de mí me decía que la ignorara, me senté. Porque algo en su cara me decía que venía a más que palabras bonitas. Tu padre no sabe que vine, comenzó. Esto es cosa mía. Sacó la carpeta. Me la puso enfrente. La abrí. Documentos. Planillas. Números. Era una propuesta. ¿Qué es esto? Tu padre quiere abrir una franquicia. Dice que tú podrías enseñarnos cómo lo hiciste. Que podríamos invertir juntos. Me quedé en silencio. Por un segundo pensé que no había entendido. Me estaban pidiendo, ¿qué? ¿Tú me estás pidiendo que los ayude a montar una franquicia de mi cafetería? Podríamos usar otro nombre, dijo rápido. Solo queremos que nos orientes. Tú tienes la experiencia. Nosotros pondríamos el capital. Sería un proyecto familiar. Un proyecto familiar. Me reí. Una risa amarga, seca. Casi me dolió en la garganta. Así que para esto era todo, ¿no? Le dije. Los mensajes. La visita al mercado. Claudia con su carita de arrepentimiento. Los primos enviándome mensajes pasivo-agresivos. Todo esto era para esto. Ella bajó la mirada. No fue solo por eso, susurró. Pero, sí. Lo hablamos. Pensamos que quizás podrías. ¿Podría qué? ¿Recompensar el abandono? ¿Convertirme en el hijo ejemplar ahora que tengo algo que ofrecer? ¿Ser el bastón de una familia que me empujó al vacío cuando más los necesitaba? Su voz tembló. Sé que nos equivocamos. No, la interrumpí. Ustedes no se equivocaron. Eligieron. Me eligieron a mí como el descarte. Eligieron a Claudia. Eligieron la imagen. El control. Ahora quieren una parte del pastel, pero ustedes no estuvieron cuando se horneó. Cerré la carpeta y se la devolví. No va a pasar. No quiero su dinero. No quiero sus nombres en mi negocio. Y no quiero su historia unida a la mía. No más. Ella se secó una lágrima. Intentó decir algo más, pero me levanté. Te deseo lo mejor, mamá. De verdad. Pero esta será la última vez que hablemos. Esta puerta, que apenas habían entreabierto, ya está cerrada. Entré sin mirar atrás. Esa noche, recibí un último mensaje de Claudia. Esta vez fue directo, sin vueltas. Tu mamá me contó lo del negocio. Entiendo tu enojo, pero me duele verte tan frío. Alguna vez fuimos todo el uno para el otro. Lo que tuvimos fue real, aunque haya terminado mal. Espero que algún día puedas perdonarnos. No respondí. No era frialdad. Era protección. Perdí demasiado por tratar de complacerlos. No iba a perder más. Pasaron las semanas. Luego los meses. El silencio fue total. Ningún mensaje más. Ninguna visita. Mis padres, tal vez por vergüenza. Claudia, tal vez por resignación. Y yo seguí. Seguí creciendo. Seguí abriendo puertas. La cuarta cafetería abrió ese invierno. Fue un éxito inmediato. No por el marketing, ni por el diseño. Por lo que representaba. Representaba que uno puede levantarse. Que no importa cuánto te nieguen, cuánto te desechen, cuánto te minimicen, si crees en ti, si apuestas por ti, puedes reconstruirte. Mi nombre, Mauricio Rivas, ya no era el del hijo sin ambición. Era el de un emprendedor que no solo sobrevivió al rechazo, sino que floreció en su ausencia. Y cada vez que servía un café, cada vez que alguien me decía felicitaciones por lo que has hecho, recordaba. Lo hice solo. Y por eso vale el doble. Han pasado 3 años desde aquel último encuentro con mi madre. Nunca más volví a verla. Nunca más supe de ella, ni de mi padre, ni de Claudia. Y por primera vez en mi vida, eso no me duele. No me da rabia. No me deja con un vacío. Me deja en paz. Durante mucho tiempo, viví con una herida abierta. Con ese ardor punzante que deja el amor negado, ese que uno busca con desesperación cuando es niño, y que te marca de por vida cuando no lo recibe. Yo crecí creyendo que tenía que demostrar mi valor. Que si me esforzaba lo suficiente, si me convertía en alguien admirable, si me rompía la espalda y el alma, tal vez, solo tal vez, algún día, me mirarían con orgullo. Me aceptarían. Pero ese día nunca llegó. No con ellos. Y esa fue, paradójicamente, mi salvación.
Porque fue en esa ausencia donde descubrí lo que realmente valía. Fue cuando me dejaron solo que aprendí a sostenerme. Y fue cuando me dieron la espalda que encontré el impulso para construir algo que ningún abrazo forzado ni reconciliación vacía podrá igualar, mi propia identidad. Mi nombre, mi negocio, mi vida. Todo eso lo construí yo. Sin su guía. Sin sus aplausos. Sin sus recursos. Sin sus falsas palabras de aliento. Y eso tiene un valor inmenso. Hoy, cuando camino entre las mesas de mis cafeterías, cuando veo a los clientes sonreír, a los empleados bromear entre ellos, a los proveedores saludarme con respeto, siento algo que no me enseñaron en casa, orgullo sano. No de ese orgullo que busca validación. No. Orgullo de saber que sembré algo desde el barro. Que me negaron agua y aún así florecí. A veces la gente me pregunta si no extraño tener una familia. Si no me gustaría que las cosas hubieran sido distintas. Y claro, en otra vida, tal vez sí. Tal vez en otra vida mis padres se habrían sentado conmigo a preguntarme qué me hacía feliz en lugar de imponerme lo que debía ser. Tal vez en esa vida, mi esposa habría creído en mí incluso cuando mis pasos eran pequeños. Pero no fue así. No tuve eso. Y sin embargo, tuve suficiente. Tuve suficiente dolor para fortalecerme. Tuve suficiente silencio para escuchar mi propia voz. Tuve suficiente abandono para aprender a abrazarme solo. Hoy mi cafetería principal tiene una placa en la entrada. Dice: Bienvenidos. Este lugar fue construido con trabajo, paciencia y convicción. Si alguna vez te dijeron que no era suficiente, si alguna vez dudaste de ti, si alguna vez caminaste solo, esta también es tu casa. Muchos clientes se detienen a leerla. Algunos sonríen. Otros se emocionan. Y algunos, incluso, entran con lágrimas en los ojos. A veces me preguntan si es una dedicatoria. Si va dirigida a alguien. Y yo siempre contesto lo mismo. Sí. Va dirigida a mí. Al yo de hace años, que necesitaba oír esas palabras y no las recibió. Pero también va para todos los que cargan con una historia parecida. Para todos los que alguna vez fueron descartados, subestimados o traicionados por quienes más debían cuidarlos. Este no es solo mi negocio. Es mi declaración. Es mi testimonio. Y si tú estás leyendo esto, si llegaste hasta aquí buscando una señal, entonces escúchame. Tú vales. Aunque te ignoren. Aunque te dejen. Aunque te usen. Aunque te abandonen. Tú vales. Y no tienes que demostrarle nada a nadie para que eso sea cierto. Construye lo tuyo. A tu ritmo. A tu manera. Porque cuando llegue el momento en que te busquen solo porque brillas, recordarás, tú ya habías aprendido a iluminarte solo mucho antes de que llegaran. Y eso es lo que nadie podrá quitarte jamás. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.